En un continente donde las historias ancestrales conviven con la modernidad, surgió una mujer que supo escuchar los relatos de lo imposible. Su nombre, Cynthia Hind, la primera gran ufóloga africana. Cynthia Hind, 1923-2000. Conceptualización de la época de la ufóloga. Aquí nos piden describir el momento histórico y cultural en el cual desarrolla su trabajo de ufóloga, bajo análisis de forma completa a la temática OVNI. El periodo entre 1974-2000 en África fue una época de profunda transformación histórica y cultural, marcado por la consolidación de los estados africanos, la lucha contra las injusticias sociales, la búsqueda de la identidad africana y la persistente influencia de las herencias coloniales. Todo ello dentro de una compleja realidad de diversidad cultural y lingüística. En esta se gesta el cambio de nombre de Rodesia a Zimbabue. Cynthia Hind, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Fuerza Aérea Femenina Sudafricana, sirviendo en control de movimiento y radar. Posteriormente se casó y vivió en Inglaterra por 11 años. En 1957 se regresa a Rodesia y funda una fábrica de muebles hasta 1983, cuando la venden. Después se dedicó a la escritura freelance, esto es, escribir textos por encargo. Escribe relatos cortos, artículos y poco a poco se adentra a los fenómenos paranormales y a la investigación OVNI. Se afilió al MUFON en 1974 como representante de Zimbabue. En 1981 expuso el simposio del MUFON el trabajo titulado African Encounter, caso de investigación. Ese mismo año fue nombrada coordinadora continental para África en MUFON, que mantuvo hasta su muerte. Cynthia Hind no se conformaba con leer reportes en escritorios lejanos. Ella viajaba, hablaba con campesinos, pilotos, maestros y niños, y recogía cada palabra como parte de una historia mayor. Respecto a sus publicaciones, su obra más importante fue el libro UFOs African Encounters, publicado en 1996 en Harare. Allí reunió décadas de investigación, casos de Zimbabue, Sudáfrica y otras regiones. El libro mostró al mundo que África también tenía mucho que decir sobre el fenómeno OVNI. Cynthia llevó la voz de África a publicaciones internacionales como Flying Saucer Review en el Reino Unido y el MUFON Journal en Estados Unidos. Sus reportes ponían en diálogo a testigos africanos con investigadores de todo el planeta. También impulsó boletines desde Zimbabue que circularon en la región, conectando una pequeña red de testigos y curiosos. Cynthia Hind fue la voz de MUFON en África, y cuando el caso Ariel School sacudió al mundo en 1994, trabajó codo a codo con el Dr. John Mack de Harvard para comprender lo que decenas de niños habían presenciado. Sus investigaciones principales fueron principalmente el caso Ariel School en Ruwa, Zimbabue, en 1994, donde más de 60 niños presenciaron el aterrizaje de un objeto luminoso y la presencia de entidades humanoides. Hind entrevistó a cada niño de forma individual, grabó audios y recopiló dibujos que mostraban gran consistencia entre los testigos. Otro caso fue el de John E. Baldwin en 1975, que fue un avistamiento de un objeto metálico en Zimbabue con un presunto aterrizaje. Otro caso más, el de Fort Victoria más Bingo en 1979, donde testigos múltiples observaron un objeto luminoso en tierra, investigado mediante entrevistas a campesinos y niños. Hubo otros casos en Sudáfrica en las décadas de 1970 a 1980, donde incluyen descripciones de objetos cilíndricos y esféricos, estos narrados en su libro. Cynthia Hind es una figura importante en la ufología africana, con muchos casos estudiados. Uno de los más conocidos, el incidente de la escuela Ariel,
en Rowa, Zimbabue, en 1994. Revisé lo que se sabe públicamente sobre las hipótesis, estilo, influencias y cómo la ven otros ufólogos, incluyendo la MUFON. Aquí les va mi análisis. ¿Qué metodología de investigación utilizó? Hind tenía varias prácticas investigativas que pueden resumirse así. Investigaciones de campo. Cuando el caso lo justificaba, viajaba al lugar, ya sea volando o manejando, para ver los lugares, entrevistar testigos en persona, recoger testimonios locales, etc. Entrevistas extendidas. No solo declaraciones cortas, sino preguntas y repreguntas, detalles de percepción y seguimiento. Uso de dibujos. Pedía a los testigos, especialmente niños, en el caso de la escuela Ariel, que hicieran dibujos de lo visto para capturar los detalles que podrían expresarse de mejor forma. Comparaciones culturales. Al interpretar cómo diferentes trasfondos culturales influyen en la percepción del fenómeno, por ejemplo, Hind declara que en casos de abducción, la cultura de la persona influye en cómo interpreta lo vivido. Colaboración local. Cuando es posible, con asesores científicos locales para el análisis físico del sitio, por ejemplo, los terrenos, los efectos, los rastros, cuando se alegan evidencias físicas como marcas o impacto en el suelo. La documentación escrita se refiere a la publicación en diversas formas, como boletines, como el UFO Africa News o AfriNews, artículos en libros, informes de la MUFON, etc. Sin embargo, también hay críticas en ciertos aspectos metodológicos de su trabajo, especialmente en el caso de Ariel, que veremos un poquito más adelante. Número 2. ¿A qué influencias estuvo expuesta? Estas son algunas de las influencias que pueden identificarse en Hind. La cultura local africana, las tradiciones. Hind no ignora las creencias tradicionales, espíritus ancestrales, mitos locales y cómo estos interfieren con lo que los testigos reportan. Ella analiza si los testigos interpretan un evento como algo sobrenatural o ancestral, dependiendo de su trasfondo cultural. La ufología contemporánea occidental. Al estar afiliada a MUFON, presentar en simposios internacionales, publicaciones en revistas y libros de ufología global, también aparición junto a figuras como J. Allen Hynek, etc. La psicología popular, la percepción humana. Aunque no era una psicóloga profesional, su grado menor en psicología y estudio de cómo las personas narran experiencias, cómo la memoria y la cultura influyen en lo que reporta, por ejemplo, formas, descripciones, muestran que toma en cuenta factores psicológicos perceptivos y culturales. En la investigación cualitativa, casos individuales, con un enfoque más cercano al case study que al experimento controlado. Ella recoge testimonios individuales, los compara, busca consistencias, pero no parece usar métodos estadísticos formales avanzados ni experimentales en general. Número 3. ¿A qué línea del pensamiento ufológico se adhirió? Basado en lo que se ve, Hind parece inclinarse fuertemente hacia la hipótesis extraterrestre, al menos en la interpretación de muchos casos. Ella cree que algunos fenómenos podrían ser inteligencias no humanas, seres de otros planetas, etc. En algunos casos comenta fenómenos reales detrás de los informales, pero también con mezcla de interpretación cultural. Ella mezcla la hipótesis extraterrestre con la apertura a explicaciones simbólicas, culturales o alternas cuando los testigos o su trasfondo lo sugieren. No es un creyente ciego sin considerar que los mitos ancestrales o la cultura moldean la forma en que los fenómenos se reportan. No parece adherirse completamente a la corriente escéptica o psicosocial en sentido estricto, porque ella da peso a lo experimentado, lo testificado, y considera las evidencias físicas cuando las hay y actúa como si los testimonios más consistentes no pueden descartarse. En resumen, Hind parece situarse en una posición híbrida, creyente de que algunos UFO-encuentros pueden corresponder a inteligencias u objetos reales, no solo ilusiones, pero consciente de que las variables culturales y perceptuales complican los testimonios. Número 4. ¿Qué recepción tuvo en la comunidad ufológica?
Dentro de la MUFON y de la ufología global, su valoración es bastante positiva, aunque con matices. Hind fue aceptada por la MUFON como investigadora de campo, representante de Zimbabue y ganó un rol de liderazgo como coordinador internacional para África. Eso indica que su trabajo fue respetado y valorado por sus colegas en la MUFON. Fue conferencista en simposios de la MUFON, por ejemplo, en el simposio de 1981 presentando encuentros africanos, casos de investigación. Sus investigaciones, especialmente casos africanos poco conocidos para la ufología anglosajona, fueron bien utilizados para ampliar la base de reportes internacionales, mostrando que los fenómenos no solo son occidentales. Su libro, UFOs over África, y los boletines UFO AfriNews tienen lectores en todo el mundo. Críticas que recibió y controversias dentro de la comunidad y del exterior. En el caso de la Escuela Ariel, ha sido objeto de críticas metodológicas desde los escépticos. Por ejemplo, que Hind entrevistó a niños en grupos, no completamente individualizados, dando la posibilidad de contaminación entre testimonios. También que algunos testimonios no coinciden en detalles, sin embargo, en el informe los presenta como más homogéneos. Algunos críticos señalan que sus informes pueden introducir sesgos de interpretación, especialmente al traducir tradiciones culturales a nociones alienígenas o al enfatizar lo inexplicable, tal vez minimizando explicaciones convencionales. En cuanto a la MUFON específicamente, no encontré evidencia pública de que la jerarquía de la MUFON haya rechazado formalmente sus conclusiones o la haya desacreditado. Pero el hecho de que algunos artículos o reportes no se publiquen, por ejemplo, según ella, un artículo suyo fue sobre formas exóticas de UFOs en África, nunca salió, muestra que hubo límites o resistencias en la publicación o aceptación interna. Implicancias futuras del legado de Cynthia Hind. 1. Innovación en el enfoque de la investigación. Mientras muchos ufólogos se centraban en datos técnicos como radar, trayectorias, informes militares, Hind introdujo un enfoque humano y cultural. Ella mostró que la forma en que los testigos interpretan un avistamiento está marcada por su trasfondo social, educativo y espiritual. Esto abrió el camino a estudios posteriores que combinan ufología con antropología, psicología y sociología, enfoques hoy esenciales en la investigación seria del fenómeno. 2. La universalidad del fenómeno. Antes de Hind, la ufología estaba dominada por relatos de Norteamérica y Europa. Sus investigaciones demostraron que África tenía casos igualmente relevantes con testigos fiables y situaciones de alto impacto. Esto ayudó a consolidar la idea de que el fenómeno ovni es global y transversal a todas las culturas. 3. Influencia en investigadores clave. Su colaboración con John Mack fue decisiva. Mack encontró en el caso Ariel School un ejemplo contundente de encuentros cercanos con gran carga psicológica y simbólica, y los reportes de Hind fueron la base de su análisis. Inspiró a investigadores africanos posteriores que vieron que la ufología no era solo una cosa del norte global, sino que podía hacerse con rigor desde Zimbabue, Sudáfrica o cualquier otro punto del continente. Su trabajo sigue apareciendo en conferencias, libros y documentales modernos como referencia obligada cuando se aborda el caso Ariel y los ovnis en África. 4. Impacto en la investigación internacional del fenómeno. El énfasis en el testimonio infantil, como el caso Ariel School, abrió debates en psicología y educación sobre cómo los niños perciben los fenómenos anómalos. Su metodología de entrevistas en grupo, sin guiar las respuestas, sigue citándose como modelo de buenas prácticas en investigación de campo. Además, Hind reforzó la necesidad de crear archivos locales de reportes, anticipando lo que hoy llamamos bases de datos globales de UAP-UFO. 5. Proyección hacia el futuro. La mayor implicancia de sus ideas es haber colocado el foco en que el fenómeno ovni no puede estudiarse aislado de la experiencia humana y cultural. Su legado invita a que las futuras investigaciones integren la ciencia dura con las ciencias sociales y humanas. Al visibilizar África en el mapa ufológico, abrió la puerta de que investigadores de países periféricos reclamen un lugar en el debate global.
En resumen, Cynthia Hind no solo documentó casos, cambió la manera de entenderlos. Su visión influyó, inspiró a generaciones de ufólogos africanos y sigue siendo clave para quienes hoy buscan un estudio más integral del fenómeno. Gracias a ella sabemos que los ovnis no son solo luces en el cielo, son también un espejo de la cultura, la mente y la experiencia humana. Y así, desde Zimbabue, Cynthia Hind nos dejó una enseñanza que trasciende el tiempo. El misterio no está solo arriba, entre las estrellas. También está en la forma en que lo vivimos aquí en la Tierra.